Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Con la reciente conclusión de Black Clover, tenemos el fin de la segunda generación de Shonen, la de los 2010. Habiéndose coronado triunfador de forma muy inesperada, Black Clover es un ejemplo vivo de cómo manejar bien una historia, y hoy veremos qué lecciones nos deja, y cómo éstas se relacionan con las lecciones de Aristóteles sobre la narrativa. Para empezar, antes de ir de lleno a la teoría narrativa y la poética del filósofo griego, tenemos que ponernos en contexto. Ya anteriormente he hablado en mi video sobre los finales de los mangas, que este medio en particular está muy mal equipado para cerrar historias. Dado los incentivos comerciales de las revistas, el estrés y presión física sobre el mangaka, y también la misma cultura japonesa, hacen que concluir estas historias de forma satisfactoria siempre sea la excepción y nunca la norma. Ni el rey de los shonen, Dragon Ball, cuyo último arco fue algo aparatoso, pudo tener un final entre comillas real. Naruto fue un desastre de proporciones mayúsculas que dio una de las peores secuelas de la industria y que sigue arruinando su marca a día de hoy en términos narrativos. Bleach también sufrió de un final inconcluso y apurado. Claro, hoy en día se está redimiendo un poco con el excelente anime secuela de Pierrot, que aún así no creo que arregle los errores del manga, pero al menos lo hará ver muy bonito. Pero ya de los clásicos hemos hablado bastante, mientras que One Piece sigue y yo todavía le tengo fe, por cómo va, este se quedó solo en la revista, ya que luego de que estas series contemporáneas dejaran de publicarse, por allá por los 2010, la Shonen Jump entró en pánico y ordenó nuevos autores, nuevas series y éxitos para mantenerse a flote, y esto da para otro video de hablar de qué tantas series estrenaron y cancelaron, pero como hoy solo me enfocaré en los mega éxitos populares, aquellos que dominaron el mundo y que tuvieron animaciones exitosas y películas que batieron récords los más importantes. Los 5 jinetes del apocalipsis, los que marcaron esta generación de fans de anime, manga en la era globalizada del internet. Pero veremos por qué de los 5 jinetes, Black Clover es el único, para mí, el más exitoso como historia, al poder hacer lo que los otros nunca pudieron, terminar decentemente. No perfecto ni excelente, pero el adecuado final 7 de 10 para un manga muy 7 de 10. Pero más adelante les explicaré un poco más. Vamos para cada contendiente. Boku no Hero Academia. Boku no Hero o My Hero Academia, diría yo, era el heredero del espíritu de Naruto. Muy optimista, con buenas ventas, un anime exitoso del estudio Bones y además aprovechando el auge en Occidente no solo del anime como medio popular entre todas las audiencias, sino de la cultura nerd en general, con todo el auge del género de superhéroes, el MCU y demás películas como las de DC, por las cuales yo también he hecho videos al respecto, y con todo esto yo pensé que fácilmente tomaría el segundo lugar de la revista y que su popularidad iba a ser mundial. Pero si bien sus ventas siempre fueron buenas y anime siempre fue exitoso, podría decirse que fue un éxito mediano y moderado, conocido pero nunca dominante, con una premisa interesante, buenos dibujos y poderes creativos. Sus personajes nunca fueron la gran cosa, pero eran bastante funcionales y hubo algunos que destacaron entre los fanáticos: Hawks, Stein Hero Killer, Endeavor, Todoroki. Con un elenco masivo pero poco profundo y construcción de mundo que daba para bastante, sí tuvo una fanaticada muy activa, pero para mí el gran declive de Boku no Hero Academia vino quizás luego de su mitad, cuando yo dejé de seguir la serie de forma activa, alrededor del arco del Deku Oscuro, no digo exactamente en ventas, sino en la percepción de los fans, y también porque la serie misma empezó a romper las reglas que había establecido. ¿A qué me refiero? Bueno, las premisas, las bases del mundo y cómo funcionaban los poderes. Para empezar, que One for All se volviera una colección de 7 poderes me pareció una solución demasiado conveniente para los problemas de la trama. Cuando antes Deku estaba muy limitado por solo ser súper fuerte, de repente podía volar, disparar látigos negros, sentir el peligro y demás cosas que lo sacaron del sistema de poder establecido, que era de un poder con múltiples aplicaciones para cada personaje. Algo que lo puso en un rango más parecido al del villano, que se inventaba poderes a cada rato a conveniencia. Pero para mí no hay mayor insatisfacción y traición que el final, el cual leí apresuradamente solo para saber cómo terminaba la cosa y el cual es un fracaso, ya que roba totalmente al espectador de la catarsis, lo cual es un pecado capital de la narrativa tal como lo plantea Aristóteles en su libro La Poética. La catarsis es esa sensación de satisfacción que se obtiene cuando una obra cumple lo que plantea, ya sea una tragedia, una comedia, una épica o cualquier género, siendo que las historias son argumentos ficticios para generar emociones. Ese es su propósito.
y por eso muchos fanáticos hicieron memes tan despectivos, y recordó mucho el sentimiento del final de Naruto, porque al igual que aquel, este final es incluso peor, ya que no cumple con la promesa que se hizo en el primer capítulo de la serie. Entre comillas, esta es la historia de cómo me convertí en el héroe número 1, cosa que Deku jamás hizo. De hecho, perdió sus poderes y se volvió un maestro para enseñarle a otros niños cómo ser héroe, típico de los japoneses con su cultura colectivista. Pasan 10 años y sus amigos le hacen un traje de Iron Man para volver a darle la oportunidad. No formó una relación obvia con su interés amoroso o quieren que se intuya a través de un estúpido apretón de manos, y básicamente se sintió como una salida insatisfactoria de un manga que apresuró su final. Para mí fue súper chimbo y decepcionante por lo poco que logró, y se nota que el autor estaba muy cansado de su propia obra. Irónicamente, siguió el destino tanto de Naruto como del universo Marvel o del universo DC, faltando al ideal heroico más básico, cumplir con las promesas que se hacen. Kimetsu no Yaiba. Por otro lado tenemos Kimetsu no Yaiba, el manga anime más exitoso de este grupo a nivel comercial, tanto en ventas de tomos como en el anime y las películas más taquilleras en Japón e internacionalmente, con el anime de Ufotable que rompió esquemas de calidad para un anime en su presentación, animación, música y demás. Yo no le voy a decir a nadie que esta serie no tiene mucho contenido de calidad. Personajes como los pilares, el mismo Tanjiro y algunos demonios como Akasa tienen muy buenas historias, arcos, peleas y demás. Eso es innegable. Cuando digo que Kimetsu no Yaiba fracasa como historia, es quizás precisamente por su propio éxito. Es decir, puso una vara de calidad altísima en casi todos sus aspectos, a un nivel que sorprendió a todos, y es algo bien merecido. Pero como lector del manga he visto el futuro y es malísimo. De nuevo, el final de Kimetsu es una tragedia espantosa, por lo corto, apurado y falto de resoluciones personales y de consecuencias para una serie que se tomaba en serio a sí misma. Y lo peor es que trata de ser, entre comillas, un final feliz y emotivo, donde todo resulta ser una historia del pasado contada en retrospectiva, donde es el tiempo presente y todos los personajes reencarnaron en sus descendientes. Tomemos en cuenta que la serie jamás hizo alusión a este hecho y nunca lidió con la reencarnación ni ningún concepto parecido. Es una versión del famoso todo fue un sueño con pasos extra, rompiendo de nuevo otra de las reglas de la narrativa que Aristóteles establece, la verosimilitud de los hechos. Toda historia para él es un argumento, es una ficción que debe decir una mentira verdadera, hechos que no son ciertos pero son plausibles dentro de la realidad fantástica establecida. La suspensión de la incredulidad, le dicen los autores más modernos. Pero cuando algo sale de la nada y cambia totalmente el tono o el sentido de la obra, es algo que completamente desorienta al espectador, porque es literalmente algo que sale de la nada y le recuerda que esta historia no tiene sentido en retrospectiva, fracasando como narrativa porque su resolución es arbitraria por parte de un autor cansado o poco creativo. Jujutsu Kaisen, el rebelde de la generación, el heredero de Bleach, oscuro, edgy, este manga también salió de la nada para tomar la revista por completo, ventas astronómicas, un anime de mapa que ha dominado el medio por años, películas exitosas y momentos de animación irreales. Jujutsu tuvo para mí el mejor arranque quizá de todos, openings increíbles que acompañan cada temporada, personajes como Nanami, Gojo, Sukuna, Itadori, Yuta, que se hicieron íconos instantáneos en el medio, momentos como las invocaciones de Mahogara o el arco de Shibuya que quedarán para la historia por todos los logros artísticos que sí tuvieron. Incluso su sistema de poder, la energía maldita, fue uno de los más complejos y detallados en mucho tiempo, tomando bastante inspiración del Nen de Hunter x Hunter, pero también con unas ideas muy fuera de los estándares. Pero el gran fallo de Jujutsu fue, además de los dos errores anteriores que también comete, es de nuevo un autor cansado de su propia obra que prometió demasiado y no cumplió ni con la pelea de Sukuna ni con el final. Existen muchos elementos de la narrativa que no se cumplieron. Tenemos la tragedia, que es cuando la suerte del personaje cambia a peor por un error, pero si bien este es un recurso entendible, su abuso solo puede hacer caer al espectador en la ira por el sadismo del autor con sus propios personajes, en este caso el querido Gallo Itadori. Está el caso contrario, que es la peripecia, que es cuando un personaje toma la decisión correcta cambiando su suerte, pero esto solo tiene sentido cuando existen motivos claros por los cuales el personaje tomó dicha decisión. Tiene que ser medianamente explicado, no puede ir en contra de la lógica del propio personaje como pasa en esta obra donde nada tiene sentido al final, ni Kenjaku, ni Sukuna, ni el propio Yuji, ni Megumi.
Pero aquí el peor, diría yo, es el lance patético, que es ese evento que cambia las acciones de los personajes pero que nunca sucede dentro de la obra. Es decir, fue algo que sucedió fuera de pantalla o fuera de cámara, lo cual puede ser útil cuando es la muerte de un personaje menor que motiva al protagonista, como su abuelo, pero no cuando es el personaje más popular, el mentor y el sensei que pierde la pelea más esperada del manga sin siquiera ver cómo pasó. Y luego de este evento nada fue igual, y bueno, dudo que lo arreglen en el anime. Para echarle más sal a la herida, después salió Módulo, algo muy parecido a Boruto, pero aún peor, porque no sé cuándo los japoneses entenderán que los aliens del espacio y los shonen son una combinación horrible que insulta la credibilidad de cualquier obra que no sea escrita por Akira Toriyama. Chainsaw Man, el más extraño y deconstructivo, el casi seinen, y de uno de los autores más bizarros que incluso pone a dudar a Araki de JoJo's. Chainsaw Man no tenía nada para ser un éxito, muy oscuro en temática, arte más realista y poderes completamente nihilistas en un mundo en decadencia controlado por demonios crueles y ásperos, que no son nada geniales en el sentido convencional. Pero aún así, se hizo paso dentro de las páginas de Jump y las pantallas con su adaptación de mapa, y con el éxito del arco de Reze en el cine, se le ve un futuro bastante lucrativo. De nuevo, hay muchos positivos, personajes, dinámicas, el concepto de la pirámide de Maslow hecho protagonista con Denji, los miedos de la humanidad, y qué significa formar relaciones significativas, son cosas que hacen que yo sí recomendaría leer Chainsaw Man. La parte 1 porque no leí la parte 2 y no pienso hacerlo. Hace rato decidí que si algo es malo, sea continuación o canon por parte del autor, yo no estoy obligado a leerlo, así fuera fanático de la obra original, pero aún sin haberlo leído, amigos de confianza me han dicho que fue horrible y sin mayor explicación con spoiler yo les creeré. Porque si bien el final de la parte 1 fue una catarsis apropiada, el hecho de hacer un teaser para una parte 2 ya rompe otra de las reglas de la poética aristotélica, además de todas las que ya mencioné, porque está el pathos, es decir, el camino que lleva a la catarsis o el logro emocional como objetivo de la narrativa, por cuanto el pathos es el camino del personaje, siendo que Denji había terminado la parte 1 aceptando que Makima nunca lo amó, y extenderlo solo cambia su esencia como protagonista, es como cambiar el punto u objetivo del personaje y la obra para extenderla. Cosa que además rompe el esquema de una obra compleja de 3 actos a una de tipo simple y episódica, es decir, todos los eventos se tienden a ser repetitivos o poco relevantes al status quo en lugar de ser lineales con consecuencias. Colocarle una parte 2 a Chainsaw Man es como sacarle una secuela a Gladiador o a Megamente, o a Pulp Fiction, u otras obras que son autoconclusivas, siendo que una secuela solo puede arruinar el producto original. El mismo Tolkien entendió que cualquier secuela que él le sacara al Señor de los Anillos solo podía arruinar la magia de la historia original. Siendo que este es el gran problema de los autores que se enfocan en deconstruir los géneros, como Fujimoto o George R.R. Martin, que empiezan siendo oscuros, crueles y realistas. Incluso Martin tiene una entrevista famosa donde menciona una crítica a Tolkien, como cuál es la política de impuestos de Aragorn como rey, mantuvo un ejército, qué hizo en tiempos de crisis y hambruna. Con esto, Martin quiere criticar a Tolkien porque su obra es fantástica, y no le da detalles realistas del estilo de gobierno de Aragorn. Pero de nuevo, el maestro Tolkien gana desde el más allá, porque el mismo Aristóteles diferencia la historia de la poética de forma muy sucinta, y así lo escribe y dice: no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso, también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. En términos sencillos, las historias son ficción, están hechas para inspirar, no tienen que estar completamente descritas, tener lógica perfecta o apegarse a la mundana realidad. Por eso son historias, tienen que funcionar por lo que son, en lugar de aspirar a lo que nunca pueden ser, lo cual me lleva perfectamente a cómo ganó Black Clover. Ahora les revelo el cómo ganó en esta competencia de historias y parecerá sencillo, pero hoy en día, ya sea en Japón o en Occidente,
todo el mundo está tan ocupado de hacer cosas entre comillas nuevas, deconstructivas e innovadoras, que se les olvidó lo más básico, lo que hasta las telenovelas saben hacer. Se ocuparon de estúpidos multiversos, crossovers, sistemas de poder que parecen salidos de un RPG ultra complejo o un manual de calabozos y dragones, pero nadie pensó en ser honestos. Sí, ser honesto. Yo digo que Black Clover es mejor narrativa que todos los demás, simplemente porque tal como su personaje principal Asta es un idiota honesto. Esta historia no es la mejor, sus personajes no son los más profundos, su sistema de poder es literalmente magia y poder de la amistad, y sus arcos tienen muchas contradicciones y su anime fue desastroso. Pero nada de eso importa mucho porque Black Clover no pretende ser lo que no es. Es un shonen genérico, pero no se siente humillado por eso. De hecho, se siente orgulloso y lo demuestra. No tiene ni las más ventas, ni las películas más exitosas, pero al menos para mí me deja satisfecho de haberlo leído porque captura sinceramente y sin pretensiones lo que un shonen debe ser. Entretenimiento que te recuerda a esos años de juventud cuando leíste tu primer manga, con poderes sin tantas explicaciones, que te emociona ver retratados en las páginas, con romances adolescentes estúpidos, amigos, rivales, mentores y power-ups, todo retratado con pasión en las páginas, con un espíritu de emoción joven y positivo. Cosa que es la viva sangre de este tipo de obra, porque lejos de cansarse como Horikoshi, mandar a sus fanáticos al carajo como Gege, inventarse algo ridículo como Goutoge o fumarse algo como Fujimoto, Yuki Tabata fue fiel a su obra hasta el final y al género al que pertenecía, aún con múltiples problemas de salud propio, enfermedades en sus familias y cambios de revista por la dificultad de publicación, se mantuvo, tal como Asta decidió no rendirse, no volverse un cínico y mantener ese optimismo idiota que es necesario en esta época más que nunca. Y eso no hace más que sumarle mérito, porque estuvo en la revista más importante de su industria, publicó 11 años seguidos y creó una serie moderadamente exitosa, que simplemente fue coherente con lo que planteó. Nunca quiso ser el mejor, se inspiró demasiado de Naruto, Berserker, Bleach, Hunter x Hunter y demás. Incluso su arco final es una guerra ninja 2.0 mal hecha, pero al menos para mí, el tipo nunca me transmitió que le estaba fastidiando o que estaba cansado de su obra. Las constantes portadas a color y la actitud positiva de sus personajes me parecen suficiente prueba, su protagonista siendo el emblema de no rendirse por un sueño. Por eso cumple con los requisitos narrativos de la poética al tener un desenlace adecuado, cerrar la historia y dar al espectador el sentimiento que buscaba, una catarsis sencilla. Asta quería ser el rey mago y ahora lo es. Es tan simple que da risa, pero luego de ver a tanto cínico y tantas series que se destruyen al terminar, simplemente ver a alguien llegar a la meta sin decepcionar a sus fans es impresionante. En este mundo posmoderno y deconstructivo de historias grises, es refrescante ver un blanco y negro bien ejecutado, un shonen que no se odia a sí mismo y que no trata de ser un seinen. Básico, sí, pero a veces necesitamos de lo más básico de las historias para hacernos sentir bien. Después de todo, ¿quién no ha visto una telenovela, una comedia estúpida de los 2000, una serie de bajo presupuesto de televisión o una animación infantil que no lo haya marcado? Porque si en la vida hay espacio para obras complejas y dramas adultos de nivel Oscar, aunque ya esos premios no valen nada, también hay espacio para obras humildes, autores que no aspiran a nada más que cumplirle a sus audiencias, que no se rinden y que llegan a la meta entregando todo de sí. Esa es la lección que nos deja Black Clover. Es preferible ser la mejor versión de ti mismo que pretender ser otra cosa. Gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima.